Bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, pero ahora ya en nuestra secuencia de todos los viernes, Pulso Laboral. Hay problemas en el marco de la negociación colectiva entre el magisterio, los profesores de nuestro país y el Ministerio de Educación. Por eso hemos conversado, o vamos a conversar, con Gilmer Mesa Alegre, secretario general del SUTEP Lima Metropolitana. ¿Cómo está, Gilmer? Muy buenos días. Sí, un gusto de estar con ustedes en este programa tan importante y que permite también comunicar a todos los maestros a nivel nacional. Cuéntenos, ¿cuál es el problema? Nosotros venimos desarrollando un proceso de negociación colectiva. Estamos entrando a la última etapa. Hay que decir que usted es integrante de la mesa de negociación. Efectivamente, yo formo parte, integrante del lado de la representación del sindicato. Nosotros hemos desarrollado ya una primera parte de la negociación colectiva que tiene que ver con derechos laborales. Sin embargo, hay algunos inconvenientes, ¿no? Un tema para nosotros crucial, fundamental, es el tema económico, ¿no? Y en este aspecto hay una negativa del Ministerio de Educación de tocar estos temas económicos porque existe un documento, ¿no?, que ha emitido el Consejo de Ministros, ¿no?, que tiene rango de ley, pero cuando uno pone, ¿no?, un documento que tiene rango de ley con la propia ley, ¿no?, y hay una colisión entre ambas, ¿no?, la Constitución política indica de que se tiene que acercar hacia el derecho del trabajador, ¿no? Es un decreto supremo que mide una similar condición con la propia ley, y en la ley dice que nosotros nos debemos de sentar con el empleador para negociar, en el buen sentido de la palabra, todos los derechos de los trabajadores, y uno de los derechos fundamentales de los trabajadores también es de tener una remuneración justa. El año pasado nosotros hemos desarrollado esta negociación colectiva, hemos llegado a puntos bastante importantes y acuerdos, ¿no? Por ejemplo, incluso salariales, ¿no? Y aquí he traído justamente el documento que tiene que ver con las cláusulas que comprometen al gobierno en materia económica. Y un tema fundamental era incrementar la remuneración de los maestros en un similar al anterior, que no debía ser menos de 500 soles. Si nosotros proponíamos 600 soles, para que el profesor tenga las posibilidades de afrontar, ¿no?, esta alza del costo de vida que para todos, ¿no?, no, ya conocido. Incluso los congresistas de la República recién han identificado que el costo de vida ha subido y por lo tanto ellos también están pidiendo, ¿no?, que se les incremente, ¿no?, la remuneración, ¿no? Pero ellos ya son una clase aparte, ¿no? Es un tema que, teniendo en cuenta ello, los que están más postergados son los maestros. En 5 años de labor magisterial, un trabajador X en el magisterio, ¿cuánto gana? En 5 años, más o menos, promedio, más o menos. Bien, el piso salarial hoy, de la gran mayoría, porque nosotros no podemos dar un cálculo general, porque estamos nosotros ubicados en diferentes escalas magisteriales, ¿no? En ese sentido, el grupo más grande, hoy día hay 70.000 maestros recientemente nombrados, que su piso salarial es 3.100 soles, le quitamos los descuentos de ley, ¿no? Vamos a dejarlo, son como 20.000 soles, ¿no?, al año, casi, ¿no? Ponle 25.000 soles al año, con descuentos de ley, el cobro que nos aplican de los impuestos. ¿Cuánto sería en 5 años? Sin agregar gastos, ni descuentos, ni nada. Lógicamente, 5 por 2 son 10, ¿no? 100.000 soles, lo que ellos se llevan. ¿Usted sabe cuánto es lo que se llevan los congresistas? Cerca de 2 millones de soles. Definitivamente, ahí está la gran diferencia, porque ellos, pues no, aparte de eso, tienen algunas prerrogativas, tienen combustible, vehículos, movilizan, tienen gastos de representación, bonos y otros aspectos, incluso tienen algunas prerrogativas cuando ellos llegan a las diferentes regiones del país, no tienen donde quedarse sin no invertir un solo sol. Sin embargo, los maestros, ¿no?, tenemos que recurrir a ese magro sueldo para resolver toda la problemática. Un tema, por ejemplo, que el maestro requiere, y está justamente en el pliego de reclamos, es el reconocimiento de lo que antes teníamos en la ley del profesorado, un monto por refrigerio y movilidad.
¿no? Eso se perdió. Nosotros pretendemos, no, con la ley de 24029, la ley del profesorado, y en los 90 lo quitó de un plumazo Alan García, ¿no? Entonces, eso nosotros consideramos que se tiene que retomar. En los 90 habrá sido Fujimori. No. Alan García puso los 5 intis, ¿no? Y posteriormente Fujimori lo erradicó. Entonces, miren, nosotros venimos acá negociando temas que son de carácter... Un detalle nada más. ¿Qué se logró en la negociación colectiva del año pasado? En el aspecto salarial. Mire, en el aspecto salarial, nosotros firmamos en la negociación colectiva, y está aquí en el documento en lo que corresponde a los derechos económicos. Aquí está, por ejemplo, en la cláusula 17ª, ¿no?, que nosotros debíamos de tener un 85% ya de la UIT, que debía ser un equivalente a 3.910 como piso salarial. Hoy día está en 3.100. Es decir, eso se acordó. Está aquí en el documento, ustedes lo pueden ver, lo pueden ponchar incluso, ¿no? Está en la cláusula 17ª, que tiene que ver con el aumento del piso salarial. Este es el documento que nosotros habíamos presentado. Esta cláusula dice: el Ministerio de Educación garantizará el aumento de remuneraciones para el sector educación, siendo el piso salarial equivalente al 85% de la UIT, que es 3.910 soles. Para los docentes de la primera escala magisterial, el aumento corresponderá al año 2022 e implica también el incremento proporcional a los auxiliares de educación conforme a la normatividad. Sí, el Ministerio de Educación, al firmar esta cláusula que dice garantizará el incremento de remuneraciones, ha presentado el documento al Ministerio de Economía, y el Ministerio de Economía lo ha negado, es decir, no lo ha incorporado en la ley del presupuesto. Es por eso que este año no va a haber el incremento remunerativo, ¿no? Nosotros este año, en esta siguiente negociación colectiva, pretendemos lo mismo, ¿no?, que se nos incremente, tanto que este año, bueno, a fin de año podría darse un incremento, teniendo en cuenta que hay un crecimiento económico que es innegable. O sea, si nosotros vamos a las estadísticas de cómo nosotros estuvimos, hubo una precipitación económica, hoy estamos en un ascenso, y entonces el Estado tiene que reconocer ello, ¿no? Pero no hay ninguna garantía cuando uno acuerda con el Ministerio de Educación, porque el de Economía puede decir no hay plata. Es que cuando nosotros firmamos un convenio colectivo, tiene un rango de ley, es decir, de estricto cumplimiento. ¿Y entonces qué pasó ahí? ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio de Educación, al enviar los documentos al Ministerio de Economía, decirle esto se ha firmado en negociación colectiva, es el Ministerio de Economía que tiene que refrendar y tiene que proponer. Yo lo veo eso lógico, pero ¿qué pasó ahí entonces? Es una falta de voluntad política, y eso a nosotros realmente nos preocupa. Este año nosotros proponemos lo mismo, un incremento de remuneraciones, pero ¿qué ocurre? Nos han indicado que hay un decreto supremo que dice, no, un decreto de urgencia que dice que no se va a poder negociar en la negociación descentralizada materia económica. Cuando la ley dice, ¿no?, que lo que no se negocia en la centralizada se tiene que negociar en la descentralizada. Eso dice la ley. Entonces, cuando tú pones dos normas que tienen un mismo nivel de jerarquía, ¿no?, te remites a la Constitución política que dice, si dos normas colisionan, el derecho del trabajador prima. ¿Y cuál es el derecho del trabajador? Es una consideración en materia económica. No solamente es un tema de remuneración. Por ejemplo, hay temas que siempre se van a vincular al aspecto económico. Y cuando tú dices, por ejemplo, es demasiado 35 alumnos por aula, ¿qué dice la UNESCO? Tiene que ser, ¿no?, 25 alumnos. Entonces, para tener un ambiente, que son algunas aulas pequeñas, que los atiborras de estudiantes más de 25 a 35, sin auxiliar, ya tienes un problema. Entonces, nosotros habíamos pedido la reducción. No, ellos dicen, no, tiene que ver con materia presupuestal. ¿Por qué? Porque si yo pongo 25, esos 10 requieren otro profesor y hay un tema presupuestal. Otro tema, por ejemplo, que está en negociación colectiva. Lamentablemente, eso que acaba de decir lo ignoran los padres de familia, ¿no? Porque claro, de otro modo los padres de familia se juntarían a los profesores. Mira, el tema, por ejemplo, de alimentación para los estudiantes, que fue un acuerdo de la negociación pasada y hoy día sigue siendo parte del pliego de la negociación. Mira, nosotros tenemos estudiantes en los colegios de jornada escolar completa. Quiere decir, 7:30 de la mañana ingresan al centro educativo y a las 3:45 de la tarde
se retiran a su domicilio. ¿Qué tiene que asegurar el Estado en esos colegios de jornada escolar? Alimentación. Mira, yo he estado cerca de una institución educativa emblemática de jornada escolar completa, y los campos de las canchas de gras sintético se convierten en un espacio donde los chicos almuerzan. Pero tú ves ahí circulando 4 o 5 chicos. A esos chicos no les han llevado su alimento. Los padres no les han llevado el alimento. No van a almorzar. ¿Quién tiene que garantizar la alimentación de todos los estudiantes? Es el Estado. Cuando uno acuerda ese tema, dice, no, tiene vínculo económico, por lo tanto no se puede negociar. Otro tema, por ejemplo, que tiene que ver con este tema. Mira, la cantidad de psicólogos que existen en el país, en los centros educativos, es mínimo. Muchos incluso les iban a suspender su contrato en el mes de septiembre. Es decir, octubre, noviembre y diciembre sin psicólogos en el país. Hay una ley que establece que tienen que estar en los colegios. Hay una ley que indica que en el sector de educación tienen que haber profesionales de la salud. Es decir, en cada colegio tiene que haber un psicólogo, un odontólogo, un enfermero, y esa ley no se cumple. Entonces, eso a nosotros realmente nos preocupa. La conducta de nuestros estudiantes cada vez va empeorando por el tema social, el tema de la televisión y otros aspectos, y eso realmente nos preocupa. Usted acaba de mencionar a un colegio emblemático, no ha dicho de qué colegio emblemático habla usted, pero mencionaba el tema de las canchas y cómo se usan esos espacios para el refrigerio. Claro, eso es lamentable, ¿no? Y no solo en este colegio, en tantas instituciones educativas se genera lo mismo, se replica lo mismo. No es responsabilidad de los docentes, lógicamente, es responsabilidad del sistema. Mira, padres de familia que llevan a sus hijos alimentación y otros que no llevan, ¿no? Estado que se desentiende, y es un tema que agudiza la problemática. Hay un tema que nosotros venimos exigiendo, por ejemplo, que es materia también que tiene que ver con el nivel profesional que cada día nosotros vamos mejorando. Mira, la ley de reforma magisterial dice: se le otorgará una bonificación a los profesores que hayan obtenido grados y títulos, es decir, maestría, doctorados, pero dice provenientes de universidades certificadas. Es decir, los congresistas que elaboraron la ley no sabían de que en nuestro país solo las universidades son licenciadas, porque CINEACE ya no está activando para la certificación de las universidades, ¿no? Entonces, para la evaluación y certificación, es decir, todas las universidades son licenciadas. Por esa palabra, no se le otorga ese beneficio a miles de maestros que tienen maestrías y doctorados. Nosotros veníamos negociando eso, pero en materia económica, porque no se puede negociar. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que todos los temas, como por ejemplo psicólogos, requiere presupuesto, alimentación requiere presupuesto, maestría requiere presupuesto, incremento remunerativo requiere presupuesto. Entonces nosotros vamos a entrar a una negociación colectiva en la que no se va a negociar nada, porque todo requiere una atención presupuestaria del gobierno. ¿Qué es lo que vamos a nosotros, a dónde estamos arribando? Nosotros somos ¿La mesa de diálogo ya se entrampó o todavía? Nosotros somos un sindicato que respondemos a las bases. Nosotros hemos acordado ya con bastante tiempo entrar a una medida de lucha de mayor envergadura si es que no se cumpliera con los puntos que nosotros consideramos factibles, viables en la negociación colectiva, teniendo en cuenta de que la negociación pasada ha sido víctima, pues no, nuestro pliego de reclamos y el acta de negociación firmada de una vulneración, es decir, no se cumplió y ahí queda, ¿no? Entonces nosotros hemos acordado entrar a una huelga nacional. Nosotros estamos esperando cómo termina esta negociación colectiva, cumplir con los requisitos que deben de darse, es decir, cerramos la negociación colectiva, firmamos el acta, nos vamos a conciliación y lógicamente que en la conciliación vamos a entrar con el Ministerio de Trabajo, que va a actuar efecto reflejo al Ministerio de Educación, porque responden al Consejo de Ministros, y entonces nos queda dos caminos: o nos vamos al arbitraje o a la huelga, sabiendo que en el arbitraje hay un dinero que hay que derrochar y finalmente no vamos de repente a lograr objetivos, a pesar de que son justos los que nosotros perseguimos. Nos queda un solo camino, y ese solo camino es la huelga nacional. Nosotros le hemos dicho al Magisterio Nacional: hay que prepararse porque tenemos que entrar ordenadamente a una medida de lucha de tal envergadura, pero que va a afectar, y le comunicamos a través de este medio a los padres de familia, va a afectar tremendamente la educación de los hijos del pueblo. Entonces, para evitar eso, también nosotros pedimos, ¿no?, que los presidentes regionales, que las autoridades regionales, los alcaldes a nivel nacional intercedan por este tema. La educación de los hijos del pueblo está en juego. Ahora,
No hay fecha de la paralización todavía de la huelga. Nosotros hemos acordado ya una huelga nacional, es un acuerdo. Lo que tenemos que hacer es, cuando termine la negociación colectiva, viendo qué se puede lograr, hay una sesión más que lo llevamos a reflexionar al gobierno sobre estos temas que para nosotros son bastante importantes. Mire, nosotros tenemos, por ejemplo, en el pliego de reclamos temas que no solamente son derechos de los maestros, sino hemos ampliado al derecho de los estudiantes y también que tiene que ver eso con sus padres de familia, alimentación. Un punto neurálgico para nosotros y que está al inicio de la negociación colectiva es el incremento del presupuesto para el sector. ¿Qué dice la Constitución política? Mira, nosotros hemos presionado, hemos luchado para que se modifique el artículo 16 de la Constitución política, que hoy precisa que en educación se debe invertir no menor al 6% del PBI. Eso nosotros vemos cada vez más con preocupación, porque estamos en el 4.2 y para llegar al 6% y que tiene que mejorarse la infraestructura, los colegios están cayéndose a pedazos, alimentación, material didáctico, que tiene que ver también con todos nuestros estudiantes. Ha sido muy amable, muchas gracias. Un gusto para mí siempre de estar con ustedes. Muy gentil. Nos vamos, amables televidentes, a la pausa y luego regresamos para continuar en Pulso Laboral. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Bienvenidos a mi lugar favorito. Les quiero contar por qué siempre vengo a Plaza Hogar. Aquí encuentras de todo. Y si un mueble me gusta, lo personalizan a mi antojo. Elijo el color, la tela, todo a medida. Y también puedo traer a reparar todos mis muebles. Además, el servicio de... Muy bien, seguimos aquí en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo y estamos en nuestro bloque de Pulso Laboral. Vamos a conversar ahora con Mauro Chipana Guayguas, él es secretario general de la Federación Nacional de Obreros Municipales del Perú. ¿Qué está pasando con la negociación colectiva? Porque se entiende que en una mesa de negociaciones los trabajadores y la empresa, si es privada o el Estado, si es, por supuesto, nacional, conversan, dialogan, ceden y se logran los acuerdos. Cuando hay entrampamientos, pues hay que hacer el esfuerzo, pero por último se llega a un arbitraje y todo lo demás. Los trabajadores de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil, ICAPECO, nos están dando una lección de cómo se debe negociar este asunto de los problemas laborales, ¿verdad? Pero estamos notando, y ustedes han escuchado la entrevista con Gilmer Mesa, cómo, por ejemplo, en algunos o varios casos no terminan de ponerse de acuerdo. En ese asunto, los profesores, el magisterio, con el Ministerio de Educación. Ahora vamos a hablar, como ya lo hemos anunciado, sobre el maltrato que están sufriendo los obreros municipales del país en el marco de una negociación colectiva que nos contará Mauro Chipana. Ha entrado, digamos, en un entrampamiento. Señor Chipana, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días a los oyentes, televidentes de Nativa TV. Efectivamente, luego de muchos años, en el gobierno del señor Pedro Castillo logramos la ley 3.1188, que permite una negociación adecuada dentro del marco de la ley. Le da facultades tanto al empleador como al trabajador de lograr a un acuerdo. Pero con el gobierno de la señora Dina, esto se ha vulnerado totalmente. La señora Dina, en el mes de marzo, 23 de marzo de este año,
ha emitido el decreto de urgencia 06, que señala que se va a poder negociar, pero en forma temporal. Me dan 10 soles solamente por un año y luego me lo quitan. La ley señala, la ley 31188, señala que todo lo que se pacte es en forma permanente, dentro del presupuesto que tiene cada entidad. No podemos exagerar y pedir más de lo que realmente tiene cada entidad. Cada municipalidad ha pactado, por ejemplo, el año pasado, en el caso de 26 de octubre, en el caso de Arequipa, Hunter, en el caso de la región central, en la selva, han pactado de acuerdo a las posibilidades económicas. Y resulta ahora que el Estado, el MEF, los ha demandado, ¿no?, al sindicato y a la municipalidad por haber pactado, según ellos, fuera de lo que establece la norma, los lineamientos, que no pueden superar lo que se ha logrado en la centralizada. O sea, en el Estado hay dos tipos de negociación. La centralizada, que pactan las centrales sindicales estatales con el gobierno, y la descentralizada, que corresponde a, por ejemplo, a los gobiernos locales. En el caso de los gobiernos locales, algunas veces nos acogemos a la centralizada y en otras hay una posibilidad económica mayor, porque con 50 soles no podemos sobrevivir. Entonces hemos logrado pactar y ahora esos sindicatos están siendo denunciados. O sea, el MEF es un verdugo, ¿no? Entonces, los trabajadores, en este caso, no tenemos plazo solamente hasta el 15, y el 90% de municipalidades no ha querido pactar por este decreto de urgencia 06, que según ellos les prohíbe, les limita. Consecuentemente, los obreros municipales estamos totalmente abandonados, no solamente de parte del gobierno, sino de la propia administración, o sea, los gerentes, los funcionarios y el MEF, ¿no es cierto? A propósito de la temporalidad, ¿no es una suerte de discriminación contra los trabajadores obreros municipales? Por supuesto que sí. En la centralizada le dan en forma permanente estos 100 soles, ¿no? Y un bono de 200 en enero. En cambio a nosotros nos dicen solamente temporal. Y dentro de esa temporalidad, aún más grave, quieren incluir lo ya pactado anteriormente, que tiene la calidad de permanente. Por ejemplo, yo tengo una bonificación por el 1 de mayo de 300 soles. Me dan 50 soles más y ya serían 350. Y la MUNI dice que todo ese monto, o sea, los 350, también es temporal. Consecuentemente es una agresión brutal, diríamos, de parte de la norma. ¿De cuántos trabajadores obreros municipales estamos hablando? Estamos hablando de 150.000 obreros municipales, entre 728 CAS, locadores de servicios, terceros, o sea, contratos lesivos también a lo que señala la norma laboral. Bueno, frente a ese contexto, ¿qué piensan hacer ustedes? Bueno, nosotros hemos salido ya en muchas marchas antes de que se cierre la centralizada, porque ofrecían 17 soles, luego lo subieron a 22, luego a 36, hasta que finalmente logramos también, con la participación de los obreros municipales, se eleve hasta 100 soles, que nos va a permitir, si es que hay voluntad de los municipios, por lo menos obtener 100 soles, por lo menos, pero eso es temporal, ¿no? Entonces, los obreros municipales hemos acordado en la última Asamblea Nacional continuar exigiendo la derogatoria del decreto de urgencia 06, que ya se aprobó en la Comisión de Trabajo el 16 de abril, pero el Congreso no tiene voluntad de enviarlo al Pleno para que se derogue. No tiene. Pasó el Pleno el 14 de junio, luego vino la Comisión Permanente y tampoco tiene ninguna voluntad. Se mantiene en comisiones. Se mantiene en comisión. Y probablemente lo envíen al archivo, porque esa es la última información que hemos tenido. Lo que se aprobó en la Comisión de Trabajo, como va a haber nueva comisión, nuevos miembros, pretenden enviarlo al archivo. Consecuentemente es una agresión brutal a los trabajadores, sobre todo a los obreros municipales. El 90% de obreros municipales, su sueldo promedio es 1.100. Y en el caso de Tumbes, ni siquiera el sueldo mínimo actual, sino 930. No Estamos hablando de madres o padres de familia. Exactamente, la gran mayoría son mujeres que son padres y madres
y están con ese sueldo. Mire, últimamente han despedido a 800 trabajadores en Lima, trabajadoras, en el 90% trabajadoras, mujeres, y el señor alcalde, que pretende ser presidente de la República, no da solución a este grave problema social. La Federación Nacional junto con la CGTP hemos acordado, ratificado el paro nacional del 19 de julio. ¿Van a participar ustedes? Vamos a participar activamente a nivel nacional. Hemos visitado las regiones del sur, del norte, del centro y estamos plenamente de acuerdo porque en realidad este gobierno nos está maltratando demasiado. Ellos formulan normas, sacan leyes, pero para ellos, no para la colectividad. La ciudadanía está abandonada, el crimen organizado, no hay atención médica en el hospital, no hay educación. Es decir, estamos más o menos a 8 días del día 19, que es el día del paro nacional. ¿Cómo se van a movilizar ustedes, por ejemplo, en Lima? ¿Tienen ya una ruta pactada? ¿Cómo es eso? En Lima nos concentramos en la Plaza 2 de Mayo y luego de ahí vamos a partir por Colmena, hacia Bancay, hacia el Congreso. No nos van a dejar probablemente, pero de todas maneras vamos a insistir porque las veces que hemos sido los obreros municipales hemos tenido que ingresar a la fuerza hacia el MEP, hacia el PCM, que nos escuchen. Porque es injusto que un obrero municipal que limpia las calles a diario, mantiene las áreas verdes, la seguridad ciudadana, tenga esos sueldos miserables, mientras que los altos funcionarios ganan de 10.000 para arriba, ganan hasta 42.000, y el pobre trabajador no gana nada. Ahora en 28 de julio van a cobrar una gratificación, por ejemplo, los congresistas van a sacar su sueldo 15.600, su sueldo entero, más otros 15.600 de gratis, y el trabajador un aguinaldo de 300, y los obreros municipales es un sueldo, por supuesto, pero de 900 soles. Muy bien. Para finalizar, una reflexión dirigiéndose a las cámaras, por favor, respecto de lo que está pasando y lo que puede ser este paro del día 19. Sí, invocamos a la colectividad, a la ciudadanía y muy en especial a los trabajadores obreros municipales a participar activamente de esta paralización nacional. Es la única manera de hacernos respetar. El pueblo está totalmente abandonado, los trabajadores también. Entonces, este gobierno no ha hecho nada por el pueblo peruano. Entonces, tienen que irse. El Congreso debe cerrarse. Señor Chipana, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Nativa TV. Muy bien. Nos vamos, amables televidentes. Regresamos con más el día de mañana. Permiso.